toma el control. Te entregamos, Señor, nuestras vidas, para que seas Rey y Señor de nuestro corazón, de nuestra mente, de todo nuestro espíritu, nuestro ser. En el nombre de Cristo Jesús. En el nombre de Cristo Jesús. Porque recordamos una vez más esta palabra que dice: el que halle su vida la perderá, pero el que pierda su vida por causa de mí la hallará. Y Padre, nosotros te anhelamos a vos, y por eso, Señor, entregamos nuestra vida. Padre, yo me uno a los que en esta mañana disponen su corazón para asumir este compromiso una vez más delante de tu presencia y decirte: Señor, estoy dispuesto a perderla para hallar en vos la vida que vos tenés preparada para mí. Renuncio, Señor, a mis ideales. Renuncio, Señor, a mis planes. Renuncio, Señor, a mis deseos, a mis proyectos. Y me dispongo, Señor, si es necesario, a perderlo todo. Porque puedo perderlo todo, Señor, pero hay algo que no quiero perder, y es tu misericordia sobre mi vida, Señor. Es tu voluntad hecha carne en mí. Y es que vos seas el amo, dueño y Señor de todo lo que soy, de todo lo que tengo. Porque todo es tuyo, Señor, te pertenece. Cualquier cosa, Señor, que creamos que es nuestra, es porque te la hemos robado, es porque nos la hemos apropiado. Pero nos diseñaste como mayordomos de tu gracia. Eso es lo que somos. Y anhelamos, Señor, ser hallados fieles. Gracias por tu presencia en medio nuestro hoy, Dios. Gracias porque estás aquí, por tu misericordia. Amén. Amén. Tomen asiento. Gloria a ti, Señor. Amén. Los chicos tienen... ¿Sí? Buenísimo. Pasan al aula de atrás los chicos con Ale. Muy bien. Bien, hermanos. Esta palabra que les quiero compartir hoy quizá no añada muchas cosas nuevas a lo que Dios nos está hablando. En realidad, quizás si algo tiene que añadir o esperamos que añada es dirección y luz para nuestro proceder en función de la palabra. Y Dios nos habló a Rosa y a mí a través de esta palabra. Como siempre digo, Rosa es una fuente de inspiración muy grande y es una herramienta que Dios usa siempre, permanentemente para hablar a mi corazón. Y estuvimos compartiendo esta palabra. Dios nos habló mucho y entendimos que también era una palabra para poder compartir con ustedes hoy. Y ya estoy tentado porque avancé en la lectura del Evangelio de Mateo, a continuar en algunos domingos próximos con la palabra que comparte el Evangelio. El título del mensaje de hoy es Estudia tu suelo. Y lo primero que les comparto ahí es un pasaje que de alguna manera tiene relación por los principios que usa, pero que no es el pasaje central.
pero lo uso simplemente a modo de introducción, es ese pasaje que está en Lucas, capítulo 14, versículos 28 al 30, y dice estas palabras: ¿quién de vosotros, es una pregunta, queriendo edificar una torre, no se sienta primero y calcula los gastos, a ver si tiene lo que necesita para acabarla? No sea que después que haya puesto el cimiento, no pueda acabarla y todos los que lo vean comiencen a hacer burla de él, diciendo: este hombre comenzó a edificar y no pudo acabar. La persona sabia y prudente que desea tener éxito en lo que se propone realizar, primero hace cálculos, ¿sí? Se proyecta, se prepara en función del propósito que la moviliza a hacer tal o cual cosa, ¿sí? No asume compromisos apresurados, se enfoca, analiza, vela por tener lo que necesita para comenzar. Y eso es lo primero que surge del párrafo de este pasaje, ¿sí? Que lo primero que tenemos que hacer cuando queremos encarar algo es asegurarnos de que estamos en el camino correcto, de que estamos haciendo las cosas de la manera adecuada, de que tenemos los recursos para acabar, ¿sí? Y algunos dicen, bueno, pero eso al fin y al cabo es la acción de los racionales. Y algunos hasta confrontan la fe con esta actitud, porque los que caminan en función de la razón, obviamente dicen, primero para caminar y para poder avanzar, para poder construir o para lo que fuere, hay que hacer los cálculos. Y entonces si tengo todo lo que necesito, lo hago, y si no, no. ¿No es cierto? Y entonces vuelve la definición de fe que vimos en la semana pasada y que dice: la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Y entonces, ¿cómo voy a activar fe si primero hago los cálculos? ¿No? Si hago los cálculos, entonces no tengo fe. Pero la fe se sustenta en una cosa fundamental, que es la palabra. Nuestro primer cálculo es si contamos con el proveedor. Es decir, porque también está aquel que en fe se mueve sin hacer ningún cálculo. No calculan nada, no preparan nada, no proyectan nada, porque fe es la certeza de lo que espero, la convicción de lo que no veo. Listo, bárbaro, me tiro a la pileta de cabeza en fe, no importa lo que pase porque Dios me sostiene. No, Dios no sostiene irresponsables. Dios no sostiene a ignorantes. Dios no sostiene a neófitos. Dios sostiene a gente de fe. La gente de fe actúa en fe, no irresponsablemente. Lo primero que necesitamos es tener una palabra de parte de Dios. Una de las cosas que yo más le estoy pidiendo en este tiempo al Señor, y que es uno de los motivos centrales, principales, fundamentales de esta búsqueda de adoración en lo personal, es: Señor, quiero escuchar tu palabra. Porque si tengo tu palabra me muevo en fe, aunque no vea nada, porque sé y tengo la convicción de que llevo tu respaldo. Ahora, si la palabra de parte de Dios es: edifiquen, y bueno, tenemos que tener planos, tenemos que saber por dónde empezar. Y entonces empezaremos a caminar y le pediremos al Señor más luz todavía para saber cómo lo haremos. Y de hecho estamos activando en fe. Hoy vino un hermano y me dijo: ¿por dónde pasamos a los baños? Le digo: por ahí, afuera tenés los baños químicos, ¿sí? Y pasás a los baños. Ah, los de atrás no se pasan, no, los de atrás no existen más. Le digo que si pasan atrás van a sentir, no sé, que pasó una bomba por ahí, ¿no? Porque parece un lugar desolado, pero bueno, estamos ya avanzando, está todo re avanzado. No los invito todavía a venir porque es hasta riesgoso quizá, pero por ahí para la otra semana ya pueden hacer el tour de visita, ¿sí? Las cloacas, el agua,
está todo avanzado, los espacios ya están todos definidos. Ayer se hicieron unos trabajos bastante importantes de apuntalamiento de toda la estructura por algunas paredes que se tiraron abajo. Así que gracias a Dios venimos avanzando en fe, porque sabemos que es parte de lo que Dios nos dijo que teníamos que hacer, ¿sí? Y aunque los recursos no están todos, Dios nos viene respaldando, porque Dios nos habló de esto y teníamos certeza de que lo tenemos que hacer. Ahora, hay una disyuntiva permanente que se presenta entre estas dos cosas, el cálculo y la fe. Y vuelvo a decir, esto se resuelve con la palabra. Cuando tenemos una palabra de parte del Señor, es la palabra la que activa nuestra fe, no nuestra locura, no nuestros deseos. Yo deseo algo y no tengo los recursos, pero como soy un hombre de fe, me lanzo y que Dios se arregle después. No, hermano, la fe viene por el oír una palabra de parte de Dios. Y entonces cuando esa palabra viene, empezás a caminar en fe sobre esa palabra. Aunque no veas todo, aunque no cuentes con todos los recursos, aunque no lo tengas todo resuelto de punta a punta, Dios tiene el control de la palabra que te dio, de la promesa que lanzó sobre tu vida. Primer punto. Ahora el segundo punto es que cuando nosotros caminamos sin haber hecho los cálculos, sin haber visto que tengamos todo lo que necesitamos, empezando por tener la palabra, dice el pasaje que nos volvemos en el hazme reír de los que nos miran, de los que nos ven, ¿sí? Porque nos ven y ven nuestra frustración, nuestro fracaso. Y acá viene otra cosa para los desesperados, y ahora vamos a avanzar un poquito en el pasaje, porque hay algunos que para no vivir en vergüenza o en desesperación quieren que todo sea rápido, no están dispuestos a vivir el proceso, y acá hay otra dicotomía. Y el mejor ejemplo para esto es Noé. Noé se empezó a mover por una palabra. Tenía todo lo que necesitaba, menos la lluvia y la inundación. Pasó años construyendo un arca. Y un día empezó a subir animales y a encerrarlos. Si hubiera estado Greenpeace, le hacían un juicio. Porque en el medio del desierto estaba encerrando los animales adentro de un barco. Que estaba en un lugar seco. Pero él se estaba moviendo conforme una palabra. Algún día, cuando vos te movés en la palabra del Señor, Dios te respalda y a la postre, al final de tu camino en esa palabra, hay bendición. Y los que se pueden haber reído durante el camino, al final del proceso, al final del camino, terminarán llorando si no creyeron a tu palabra y si se burlaron de vos. Ahora, también suele ocurrir muchísimo que la gente se burla y se ríe de nosotros porque permanentemente avanzamos sin una palabra del Señor, sin hacer los cálculos, y estamos, cuando queremos vivir de victoria en victoria, de fracaso en fracaso. Y creo que en gran medida ese es uno de los problemas que tenemos en el desarrollo de nuestra vida cristiana, muchos. Declaramos vidas de éxito, pero vivimos vidas de fracaso. Y por eso, como decimos muchas veces también, el problema no es que la gente no crea en Dios, sino que lo que no cree es que el Dios que nosotros reflejamos sea el Dios que puede bendecir sus vidas, sea el Dios que los puede llenar, sea el Dios que los puede inspirar, sea el Dios que ellos necesitan para sus propias vidas. Y algunos se terminan simplemente burlando de nosotros. Algunos se burlan equivocadamente, pero algunos se burlan con razón. Entonces quiero que ahora sí vayamos al pasaje que escogí
para el mensaje de hoy, que está en Mateo capítulo 13, versículos 19 al 23. Ustedes los tienen los versículos ahí anotados en el boletín. Y es el pasaje en el que Jesús le explica a sus discípulos la parábola del sembrador. Versículos antes, al principio del capítulo 13, Jesús le había hablado a la multitud esta parábola y después los discípulos se acercaron y entonces Jesús les explica y les dice: cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino. El sembrador había salido a sembrar y dice la parábola del sembrador que parte de la semilla cayeron junto al camino. El que fue sembrado en pedregales es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo, pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración, pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. El que fue sembrado entre espinos es el que oye la palabra, pero las preocupaciones de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hace infructuosa. Pero el que fue sembrado en buena tierra es el que oye y entiende la palabra y da fruto y produce a 100, a 60 y a 30 por uno. Jesús está describiendo acá 4 respuestas de las personas a la palabra del reino. Yo a lo largo de estos 4 puntos por ahí voy a referirme un poquito a algunas frases que agregan los evangelios de Marcos y de Lucas, que también contienen el mismo relato, ¿sí? Pero a veces con algunas pequeñas diferencias. Yo la primera respuesta la describí, la definí como los que siempre ven las cosas pasar. La semilla junto al camino representa gente intrascendente. La palabra les pasa tan inadvertida que no llega ni a germinar, ¿sí? La palabra ni siquiera, esa semilla ni siquiera llega a brotar, a germinar, ¿sí? No pasa nada con esa semilla, no genera nada, no hay un solo cambio en esa persona. La palabra les pasa desapercibido. Es la gente que manifiesta desinterés. Junto al camino la palabra ni siquiera llega a anidar en el corazón y en la mente del que la recibe. Es gente que lee la Biblia por costumbre, pero que se olvidó lo que leyó cuando cerró la tapa, ¿no? Esa gente que lee, ora, pero no sabe para qué. La palabra nunca le genera nada. La palabra nunca lo conmueve. La palabra nunca activa cambios en su vida. La palabra pasa. No pasó nada. No generó un cambio de ánimo, ni una sorpresa, ni una confrontación, nada. Quizá también, digo yo acá, es de los que habitualmente salen del templo siempre y cuando uno los saluda en la puerta, o si llegan a casa y alguien de la familia no vino y le pregunta: che, ¿de qué se habló hoy en la iglesia? ¿Qué sé yo? No me acuerdo. No sé. ¿Estuvo bueno el mensaje? No. Y junto al camino está la gente que ve las cosas pasar. Ven todo lo que ocurre, pero al costado del camino. No son parte de la ruta, no son parte de la acción, ¿sí? Si están en una carrera son los espectadores, ven los autos pasar, ¿no? O están en la banquina, solo para cuando un auto tiene que parar y lo pasan por encima y siguen, pero no son parte de la acción, ven las cosas pasar, nunca son protagonistas, nunca están encima de la ruta, no están dirigidos hacia ningún propósito. Están al costado del camino. Es gente infructuosa, totalmente infructuosa. Y los demás se los comen. Se los come el enemigo, manifestado en tan diversas cosas.
Se lo comen las presiones, se los come la vida, se lo comen las frustraciones. El enemigo se come la riqueza que Dios ha puesto en su vida para hacer germinar el fruto de su presencia sin más, fácilmente, sin mayores problemas. Los que ven siempre las cosas pasar. Dice Lucas que el enemigo viene a robarles esa palabra para que no crean y no se salven. Esa gente incrédula desde el vamos, desde el inicio, ni siquiera evalúan la palabra. La segunda respuesta que Jesús propone a la palabra del reino, o describe, figura en esta parábola, es la de la semilla que cayó en los pedregales, dice. Y yo lo describo a esta gente como la gente de doble ánimo, ¿sí? De un ánimo inconstante, fluctuante, lo que Jesús describió en algún momento como tibios. Dice que el que fue sembrado en pedregales es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo, pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración, pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. Marcos habla de que dice, no se mantienen firmes. Dice así, literalmente, pero no tienen raíz en sí y no se mantienen firmes. Lucas dice, creen por algún tiempo, pero cuando viene la prueba a causa de la palabra, se apartan. Es esa gente entusiasta. Quizás yo menciono acá el proverbio 20:25 del que he compartido más de una vez, ¿no? Esos que hacen apresuradamente votos sin meditar en el compromiso que han asumido, ¿sí? Y después es tarde para arrepentirse. Piensan después de accionar. Piensan después de declarar la palabra. Y cuando la escuchan con gozo. Son de esos que siempre dicen, amén, gloria a Dios, la tomo para mí, yo lo quiero. Más si es una palabra de bendición. Dios te va a bendecir, Dios te quiere prosperar, Dios quiere hacer algo grande en tu vida. Amén, gloria a Dios, lo recibo con gozo. Palabra para el 2013, mirá, Dios quiere que lo entregues todo. Pero Dios quiere que vivas un tiempo de fe integral, donde veas milagros de parte de Dios. ¿Y cuánto dijimos a fin de año el culto de acción de gracias? Amén, Señor, en esa palabra nos proyectamos. Gloria a Dios, yo lo creo para mí. Festejamos la palabra, la recibimos de buen ánimo, la creemos, la declaramos y nos comprometemos con la palabra. Y hago acá un paréntesis entonces para detenerme en una frase que para mí es transversal a todas las respuestas, sobre todo a la respuesta que viene de esta en adelante. Y es esta frase que dice que cuando viene la aflicción o persecución por causa de la palabra, Marcos dice, creo, Lucas, la prueba por causa de la palabra. Siempre que Dios trae una palabra a nuestra vida y que decidimos caminar en pos de esa palabra, por causa de la palabra, viene la prueba. Siempre, indefectiblemente. En algún momento nos confrontamos con la decisión de esa palabra, somos probados. Si eso no ocurre, hermanos, significa que no estamos caminando en la palabra, significa que la palabra no ha germinado en nuestra vida y que la semilla ni siquiera cayó en pedregales, cayó junto al camino. Si eso no ocurre, que nosotros nos sintamos confrontados en la prueba por la palabra, significa que estamos en el primer escenario de respuesta, no siquiera en el segundo. La palabra no ha germinado, la palabra no se ha movido. Ahora, cuando yo digo sí, me comprometo, la palabra me movilizó,
no como en el primer caso que no pasó nada, sino que la recibí con gozo, dije amén, Señor, lo quiero. Y la palabra comenzó a germinar y empezó a echar raíces. La prueba viene indefectiblemente. Y sinceramente, y ya lo compartí un poco el domingo pasado, eso es lo que yo viví 5 días después de lanzar la palabra para este año, cuando estuve sentado frente a la incubadora de mi hijo, con su dificultad severa respiratoria, y cuando en un momento sinceramente yo pensé que no salía, es decir, confrontado con la palabra, y ahí adelante de mi hijo que no remontaba, y la saturación del oxígeno caía, y lo ayudaban con oxígeno, le metían cosas, y sin embargo la saturación caía. Y vino a mi mente esa palabra, como les compartí el domingo pasado, que está ahí en Mateo 10 y que dice: el que ama a hijo o hija más que a mí, no es digno de mí. Y yo le dije: Señor, yo me comprometí con esta palabra. La palabra te viene a probar, te viene a desafiar y viene a ver si realmente lo que declaraste, aquello por lo que te comprometiste, ¿estás dispuesto a asumirlo? ¿Estás capacitado para afrontarlo? Y si echaste las raíces profundas o brotaste rápido, creciste rápido. Una semilla necesita energía. ¿Sí? Yo supongo que la semilla que no larga muchas raíces seguramente crece más rápido, como lo dice acá el pasaje. ¿Por qué? Porque en vez de desarrollar sus energías hacia abajo, las desarrolla hacia arriba, pero echa poca raíz. Son esos los que dice este pasaje que parece que más rápido entendieran la palabra. Son esos que hasta nos engañan, sobre todo a los pastores, a los que predicamos y estamos contentos cuando vemos a la gente. ¿Por qué? Porque hay gente que no procesa la palabra. No ve si está lista la tierra para echar raíces. Vamos, que brote y vamos para arriba. Quiero ver frutos ya. Sí, Señor. Vamos para arriba. Pero el problema es qué pasa después. Y entonces dice que es la prueba la que pone de manifiesto al que fue sembrado en pedregales. Porque así como se entusiasma, declara la palabra y la cree, cuando llega la dificultad, también se pone bajo su dominio, su ánimo se desploma, tropieza y se cae. Es, como le decía en la introducción, esa gente que vive declarando victoria, pero que después está en derrota tras derrota, tras derrota, tras derrota. Es esa gente que 1000 veces siembra la misma semilla. Esa gente que empieza todos los años declarando la misma palabra. Y esa gente que a fin de año dice: bueno, este año no pudo ser, porque me pasó esto, pero la declaro para el año que viene de nuevo. Y vamos de nuevo, siempre en pedregales. Todos los años siembra lo mismo, pero todos los años termina sin fruto, todo el tiempo en ese mismo proceso. Declaro victoria, me entusiasmo, pero llego al final sin fruto. Tercer respuesta. Yo puse acá, para describir esta respuesta, los que no sacrifican a Isaac. Dice ahí el pasaje que estos son los que fueron sembrados entre espinos, ¿sí? Esa persona es la que oye la palabra, pero las preocupaciones de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra, y entonces la palabra termina también haciéndose infructuosa. Lucas le agrega las preocupaciones, en vez de decir, como dice Mateo, las preocupaciones o el engaño, habla de las preocupaciones y los placeres de la vida.
Y Marcos habla del engaño de las riquezas y las codicias de otras cosas. Es decir, es esa gente que avanza un poco más, que recibe la palabra con gozo, que echa más raíces, la palabra se arraiga más, pero que tiene una fluctuación muy grande en su corazón y en su interior, porque nunca termina de entregarse. Y entonces los espinos siguen estando y la semilla cae, pero junto con otras semillas. Cae la semilla de la palabra del Señor, pero cae también en esa misma tierra la semilla del enemigo, la semilla de sus intereses, la semilla de sus deseos, la semilla de sus anhelos, la semilla de sus propias cargas. Y entonces cuando empieza a brotar, brota todo junto. La palabra brota y crece, pero también crecen los espinos, la ahogan y no permiten que esa semilla, buena semilla de parte del Señor, dé fruto. Es esa gente que no está dispuesta a sacrificarlo todo. ¿Y por qué digo Isaac? Isaac era el símbolo, el cumplimiento, la semilla del cumplimiento del propósito de Dios para la vida de Abraham. Pero cuando algo de lo que Dios nos dio se convierte para nosotros en algo más preciado que Dios mismo, entonces Dios necesita que se lo entreguemos. Y también nos prueba a ver si estamos dispuestos. De nuevo, la misma palabra, el que ama a hijo o hija más que a mí no es digno de mí. ¿Estamos dispuestos a que muera aún lo que Dios puso en nuestras manos? Absolutamente todo por causa de la palabra del Señor y arrancarlo de nuestra vida y dejar que sea solamente la semilla que Dios quiere que germine en nuestra vida y la que Él pone, la que crezca en nuestra vida. Esta gente, los de la tercera respuesta que describe Jesús, es gente comprometida, es gente que declara la palabra y es gente que muestra que la palabra crece en su vida, pero que a la primera de cambio uno ve los espinos. Cuando uno los mira un poco más en algún momento, también los espinos uno los ve. Cuando toma un poco más de distancia y uno puede ver su vida de manera completa, se da cuenta que son cristianos a medias, que también son cristianos tibios. Es esa gente que en algún momento de pronto uno ve que algo pasó en sus vidas, que caen, se desploman y uno no entiende por qué. ¿Cuántos casos conocemos de gente que parecía victoriosa, tremenda en su vida y de pronto un día caen? Y uno ve que todo lo que parecía que crecía con tanto vigor se desploma y son infructuosos y uno no sabe por qué. Evidentemente había espinos, había cosas que no permitieron que esa palabra prosperara. Quieren lo uno sin dejar lo otro. Y en un principio ven que les resulta. Al principio creen que hasta pueden convivir con eso. Porque como tienen tierra buena que germina, ven que la tierra tiene energía para hacer crecer, para que esa semilla empiece a crecer, se empieza a desarrollar. Pero lo cierto es que los espinos también están creciendo. La maleza también se está desarrollando. Y entonces, como al principio le funciona, se arraigan más en su modalidad, se arraigan más en sus ideas y no toman decisiones a tiempo para sacar esa maleza, y la maleza a la postre termina ahogando esa semilla. Tienen una fe declarativa,
pero que se termina convirtiendo en una trampa para sí mismos. Y esa decisión que tomaron y que creyeron que les funcionaba, les juega en contra. Porque en el fondo son incrédulos, porque en el fondo no tienen la suficiente fe para creer que pueden arrancar todo en su vida, entregárselo al Señor y que la semilla que Dios ponga va a dar el fruto esperado. Quieren controlarlo, no quieren soltar nada, quieren vivir de lo propio y quieren que eso conviva con la palabra de Dios en sus vidas. Y porque además, leo ahora de nuevo la palabra que tengo apuntada acá, placeres. Quieren que todo sea placer. No quieren pagar el precio. No quieren sufrir el camino que demanda que el fruto del Señor se manifieste en sus vidas. Y por último están los que multiplican. Es muy interesante la forma en la que describe el pasaje esta respuesta, ¿sí? Porque en primer lugar tenemos la buena tierra. Leamos el versículo, dice: el que fue sembrado en buena tierra es el que oye y entiende la palabra y da fruto y produce a 100, a 60 y a 30 por uno. Lucas y Marcos dicen al revés, dicen produce a 30, a 60 y hasta 100 por uno. La Nueva Versión Internacional también lo dice de esa manera en la traducción que hace del pasaje de Mateo. Dice en primer lugar que es el que fue sembrado en buena tierra. La semilla plantada en buena tierra simboliza a aquel que ha dejado que pase el arado, que cabe profundo. Es aquel que ha limpiado su tierra de toda maleza, que la ha abonado y regado. Es esa persona que prepara su tierra para lo que Dios quiere poner en ella. Que no la recibe así como está y listo. Que se evalúa a sí mismo. Que medita. Y que una vez que evaluó, toma decisiones. Que no se queda solo con el diagnóstico. Porque si hacemos un buen diagnóstico pero no tomamos medidas, no sirve de nada. Y esto tiene mucho que ver con el pasaje que hablamos antes. Creo que me estoy salteando porque en algún momento más lo escribí, sí, más adelante en la conclusión. Con el pasaje que hablamos que leímos al principio en la introducción, ¿sí? Porque el que edifica también tiene que estudiar su suelo y prepararlo para lo que va a plantar encima. Yo me acuerdo cuando construimos acá, hace unos 7 años atrás, hicimos un estudio de suelo que no se había hecho en el año 96 cuando se inició. Y la escalera que tenemos acá en este lugar y el piso este más alto, que ahora estamos levantando los niveles para atrás, tuvo que ver con que el estudio de suelo arrojó de que el piso este era muy blando y que las bases que tenía este templo no eran suficientes. Y para darle una solución a algo que no había estado bien planificado al inicio, hubo que armar todo un refuerzo, ¿sí?, de todas las columnas, según el cálculo que nos dio el ingeniero, y que como eso quedó más alto, tuvimos que después levantar todos los niveles a esa altura. Porque un estudio adecuado da soluciones, que después hay que emprender esas soluciones. Porque no servía de nada el estudio y que después igual hiciéramos lo que quisiéramos. El buen constructor hace esto, de la misma manera que el buen agricultor. Estudiar la tierra. Y por otro lado, tenemos una persona que oye y entiende la palabra. Es evidente, por lo que continúa diciendo la frase final del versículo, que para Jesús no era simplemente comprender la palabra desde la razón. Entender es comprender y actuar en función de eso. Es lo que decíamos recién, es oír y entender la palabra que viene a nuestra vida y dirigir nuestra vida, nuestras decisiones, nuestras acciones en pos
de la dirección recibida. Cuando hemos preparado la tierra, la semilla cae para cumplir plenamente su misión. ¿Y cuál es la misión de la semilla? Morir. La buena tierra es aquella que ha recibido arado, que ha sido limpiada, que ha sido puesta a punto. El agricultor pasa el arado, limpia, saca la maleza y permite que todo esté en condiciones para que la semilla reciba todos los nutrientes, para que no haya otras semillas de otras cosas que no son las que Él espera que broten, que no tienen que ver con el fruto que Él espera recibir, que le quiten energía, que se chupen los nutrientes de esa tierra y que impidan que ese fruto crezca como corresponde. Ahora, cuando el arado entra, cava profundo, lastima, saca cosas que están muy arraigadas, desgarra. A veces deja la tierra suelta y después, cuando uno pisa, se hunde. Esta semana el constructor que tenemos acá en otro terreno tuvo que salir corriendo porque metieron un camión con hormigón y habían trabajado la tierra y parecía que estaba firme, pero cuando se metió el camión, cargado de 8 metros cúbicos de hormigón, se enterró hasta el eje y tuvieron que descargarlo con carretillas porque si no el camión no salía. Frente a mi casa hay un terreno baldío. Esta semana comenzó la máquina a trabajar y vi el empleado de un constructor amigo y le escribí: che, ¿vos vas a construir frente a mi casa? Sí, me dice. Y están trabajando, zanjeando, sacaron los suyos, sacaron todas las malezas, sacaron la tierra con escombros, se la llevaron con camiones y empezaron a pisonar y a preparar la tierra. Cuando eso lo trasladamos a nuestra vida, la nuestra es tierra viva, duele. Por momentos se escuchaba el ruido de la máquina cavando profundo y hacía un ruido espantoso. Es molesto, es doloroso, pero es necesario. Es necesario el trabajo de la tierra si queremos ver la semilla germinar. Pero cuando hemos preparado la tierra, la semilla viene y cae en buena tierra. Lo primero que hace la semilla es morir para brotar a algo nuevo, para que germine vida, para que ese brote comience a echar raíces y se haga una planta y se haga un árbol fuerte que dé buen fruto a 30, a 60 y a 100 por uno. ¿Querés aprender más acerca del fruto y tener palabra acerca del desarrollo del fruto? Acércate a Walter, acércate a mí o a alguno de los hermanos que hizo el taller del fruto del Espíritu y pedile que te pase todo el material, que te mande por mail los archivos o que te imprima todos los resúmenes de ese taller magistral acerca del desarrollo del fruto del Espíritu Santo en nuestra vida. Yo te lo recomiendo. Pero entonces, cuando esto sucede, hay fruto y hay también multiplicación. El fruto viene y el fruto se multiplica. Una de las definiciones, Marcos habla, como les decía, el 30 al 160 por 1, pero me gusta la definición de Lucas. Dice: el que cayó en buena tierra es la de los que cayó, dice, pero la que cayó en buena tierra son los que con corazón bueno y recto retienen la palabra oída y dan fruto con perseverancia. Es decir, dan fruto una y otra y otra y otra vez y se consolidan en ese fruto y cada vez dan más fruto. Y si los dejan que los podan y que le saquen la maleza, dan más fruto todavía. Ayer me mostraba mi papá en el patio, tiene un peral. Me dice: mirá cómo vienen las peras. Ese peral fue
bien tratado la última temporada. Mirá cómo vienen las peras. Y tiene unos durazneros, 2. Y les dio tiempo y los cuidó, y preparó la tierra y dice, mirá cómo están esos duraznos. Y si eso se permite que uno se ocupe de sacar la semilla y la siembra de nuevo en buena tierra y puede dar más y más y más y más y más y más. Eso es lo que ocurre con la buena tierra. Por eso, así como el que se pone a construir una torre primero calcula todo lo que tiene, todo lo que necesita para acabarla, el agricultor también, si quiere sembrar, entonces antes estudia la tierra para ver si está en condiciones de ser sembrada. Así como lo hace el constructor, como se los explicaba recién. Entonces, para concluir, Dios ya nos ha hablado y nos ha dado una palabra, ha puesto una semilla en nuestras manos. Hay una palabra que Dios nos ha dado para este tiempo y hay multiplicidad de palabras que Dios ha dado a cada uno en su propia vida y que tiene que ver con lo que Dios está tratando, con vos, conmigo, con cada uno. Cada uno sabrá qué y cuál es esa semilla. Pero lo primero que tenés que hacer, y este es un tiempo oportuno para que lo hagas, un tiempo donde estamos todos más detenidos, donde estamos revisando cosas para el año, un mes que se presta para esto habitualmente. Quizá no todos lo hacen así, pero por ahí la mayoría. Enero es un buen mes para replantearse, para pensar, para evaluar cómo estamos. Entonces es un tiempo oportuno para que hagas un estudio de tu suelo. La palabra que está siendo impartida es semilla buena, y yo lo creo. La fe integral solo da fruto cuando cae en buena tierra. Y esa tierra hay que prepararla. Recordad también que el buen fruto comienza con una muerte. Si no hay muerte, no hay fruto. Si no estás dispuesto a que la semilla se parta, se transforme, muera, entonces no va a haber fruto. Cada uno elige si será intrascendente, inconstante, un falto de fe o un multiplicador de la palabra. La vergüenza que a muchos nos ha traído el confesarnos cristianos se termina cuando la palabra germina en la tierra correcta. Si has pasado vergüenza, si se han burlado de vos porque tu vida es inconstante, porque no manifestás lo que a veces declarás, es tiempo que revises tu suelo. Y eso se corta cuando la palabra cae en buena tierra y comienza a germinar y a dar el fruto esperado. Y yo declaro en el nombre de Jesús que eso puede ocurrir y Dios quiere que ocurra en tu vida. En el nombre de Jesús lo declaro. Recibí esta palabra de fe. Vamos a ver tremendos frutos de parte de Dios, fruto de multiplicación. Hay una palabra que guardo en mi corazón que el profeta Pablo Lai me dio, que habla de multiplicación, y yo la creo, pero Dios necesita encontrar una tierra buena, que germine en el tiempo oportuno, que eche raíces profundas, que crezca fuerte, sin nada que la ahogue, sin nada que la estorbe, sin nada que la debilite. Por eso yo te invito ahora en el nombre de Jesús a que cierres tus ojos un momento y una vez más, como lo venimos haciendo en este tiempo, te mires hacia adentro y le pidas al Señor: Señor, dame ojos para ver mi tierra, mi suelo, y para poder comprender hoy cuáles son las cosas que hacen que mi suelo hoy no sea fértil. Hay cosas, Señor, en mi vida que le están quitando fertilidad. Señor, estaré tan desorientado en mi suelo que ni siquiera estoy
en un campo para ser sembrado, sino que estoy en la banquina, al lado del camino, en un lugar donde nunca puede crecer nada bueno. ¿Será que estás tan indiferente a la palabra de Dios? O quizá sos de los que reciben la palabra siempre con gozo, entusiasmados, la tomás, la declarás, la creés por un tiempo. Y después, cuando viene la prueba, también le crees al enemigo que te dice, no vas a poder, viste que Dios te dejó, mucha promesa, pero mirá, Dios te dijo que te iba a bendecir y mirá dónde está tu hijo, a punto de morir. Dios te dijo que ibas a ver milagros y mirá dónde estás hoy. Dios te dijo que no te iba a faltar el pan, que no te iba a faltar el trabajo y mirá cómo estás hoy. Dios te dijo que no te iba a faltar la salud y mirá cómo estás hoy. Dios te dijo que tenía buenas cosas para tu vida y mirá cómo estás hoy. Aflicción, prueba, persecución, angustia. Pero como dice Pablo, cuando caminamos en fe, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna cosa creada, ni prueba, ni persecución, ni angustia, ni desnudez, nada nos puede separar del amor que es en Cristo Jesús. Pero quizá la palabra ha llegado a tu corazón como esa semilla sembrada en pedregales y no ha hecho raíces profundas. Entonces cuando viene la prueba y la aflicción, muere, se seca. Cuando no hay agua durante unos días, como no ha hecho raíces profundas, no tiene la hidratación que necesita y se muere. Y sos derrotado y te caes en la aflicción y te angustias y declaraste victoria, pero vivís derrotado. Quizá la palabra ha comenzado a germinar más fuerte, ha empezado a crecer, se ha empezado a desarrollar, pero está creciendo en medio de un terreno lleno de un montón de otras cosas con las que convive, que le están chupando los nutrientes a lo que Dios quiere hacer. Vivís preocupado por otras cosas, ansioso y afanado por alcanzar las cosas que Dios te dio, y no tenés tiempo para caminar firme y exclusivamente en lo que Dios puso en tus manos. Yo lucho con ese problema. Esa es mi lucha, es mi dificultad. Ese es el terreno en el que cae la semilla del Señor en mi vida. No saben la lucha que tengo para sacar los espinos que hay en mi tierra y que no ahoguen más el buen fruto que Dios quiere de mi vida. Capaz que estás vos también en esa lucha. Si estudiaste tu suelo y necesitas que Dios trabaje tu tierra y saque toda la maleza y pueda abonarla con el poder de su Espíritu Santo para que la buena semilla de la palabra que Dios nos ha dado comience a germinar y a dar fruto al 30, al 60 y al 100 por uno en tu corazón, hoy comprométete con el Señor y entregale tus tierras al Señor para que el buen pastor y labrador pase el arado en tu vida y te prepare para un año de fruto próspero y de multiplicación. Yo lo creo, hermano, yo lo creo.
Así que presentá ahí tu corazón donde estás. No importa el terreno en el que estés, Dios puede hacer de tu tierra una tierra fértil si dispones tu espíritu, tu mente y tu corazón a que Él lo haga. Toma decisiones en esta mañana. Y Padre, en el nombre de Jesús, yo bendigo a cada uno de mis hermanos que está aquí hoy. Y nos presentamos juntos, Señor. Presentamos nuestro corazón, presentamos nuestra tierra, para que vos, que sos el sembrador, el labrador de la tierra, la prepares, Señor. La prepares y hagas de nuestra tierra una tierra buena. Padre, en el nombre de Jesús, quita de nuestro corazón toda maleza, toda semilla impura. Padre, quita de nuestro corazón todo fruto muerto, toda planta muerta. Padre, en el nombre de Jesús, quita de nuestro corazón el pecado. Quita de nuestro corazón, Señor, la angustia. Quita, Señor, de nuestro corazón la aflicción. Padre, en el nombre de Jesús, ahora echamos fuera de nuestras vidas al enemigo, a sus mentiras, a esas semillas que vienen a nuestra vida para quitarnos el fruto del Espíritu, para quitarnos la energía del Espíritu, para sacarnos los nutrientes que necesita tu palabra en nuestra vida, para hacer de nuestra vida una vida fértil, una vida productiva, una vida próspera. En el nombre de Jesús lo echamos fuera y declaramos, Señor, que viene un tiempo próspero, un tiempo productivo, un tiempo de multiplicación, un tiempo de fruto deseable, tiempo en el que los que no te conocen a vos, Señor, y nos ven a nosotros, deseen del fruto que nuestra vida da, se sirvan y disfruten de nuestro fruto. Y, Señor, se vean tentados, impulsados, desafiados a hacer de sus propias vidas una tierra buena donde también tu palabra pueda ser sembrada. Padre, yo declaro esto en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Y Padre, bendigo tu palabra como una semilla que cae en tierra fértil y dará fruto a 30, a 60 y a 100 por uno en el nombre de Cristo Jesús. Amén, amén y amén.